Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a recordar lo afortunados que ya somos. En ocasiones no valoramos o se nos olvidan todos los dones con los que contamos y que a veces damos por hecho y creemos que hemos de contar por y para siempre con ellos. Recordemos, por ejemplo, que durante la pandemia mucha gente trascendió por no poder respirar, algo de lo que generalmente ni siquiera somos conscientes, ya que respiramos sin siquiera darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Es decir, se trata de una de las varias funciones vitales, involuntarias y automáticas en el ser humano. Pero el hecho de que respirar sea una de las funciones instintivas de nuestro organismo que ni siquiera requiera pues de esfuerzo alguno por parte de nosotros, no quiere decir que sea una función mínima o sin importancia, ya que como todos sabemos, se trata de una de las funciones vitales para que nuestra vida en este mundo sea posible. Pero en ocasiones no nos detenemos a pensar, a apreciar, digamos, a aquilatar los dones que poseemos. Estando con algunos amigos platicando precisamente de este tema, uno de ellos nos contaba una historia que nos ayuda a reflexionar, a ver, es decir, nos abre los ojos y si la hacemos parte de nuestro ser, nos llevará a valorarnos y a darnos cuenta de los dones que poseemos y que a veces no agradecemos a Dios, a la vida, porque agradecer también es valorar y darnos cuenta de lo afortunada que ya es nuestra vida. Este amigo nos comentaba que su hermano Roberto había invitado a un grupo de amigos a ver una final de fútbol en su casa. La cita era un viernes por la noche. Todo el mundo vería la citada final de fútbol, dado que no era cualquier final, se trataba de la mismísima final del Mundial de Fútbol. Todos los amigos llegaron a casa de Roberto con mucha anticipación, solo que se llevaron una pequeña sorpresa cuando al llegar se dieron cuenta de que Roberto aún no llegaba de trabajar. Aún así, su esposa Ivette los invitó a pasar, a ponerse cómodos y a disponerse para ver el partido de fútbol en lo que llegaba Roberto. Ese día Roberto no tuvo un buen día laboralmente hablando. Desde temprano se le hizo tarde para llegar al trabajo. Tenía muchas cuentas y cifras que cuadrar, dado que Roberto era contador. Números, números y más números. El jefe de la oficina le había llamado la atención y ese día no alcanzó su tiempo para poder salir a comer. Estaba cansado, fastidiado, pero con muchas ganas de salir temprano para llegar a casa y reunirse con el mencionado grupo de amigos a disfrutar de la gran final de fútbol. Sin embargo, no fue así. Ya casi para salir del trabajo, al jefe se le ocurrió revisar algunas cuentas y el tiempo transcurría entre mensajes de texto con sus amigos para ir checando cómo iba el marcador. Cuando al fin salió de la oficina, se encontró con un tráfico espantoso. Roberto quería volar a casa, solo que a cada semáforo con el que se encontraba a su paso se le ocurría ponerse en rojo y tardarse una eternidad en cambiar de color. Él iba furioso, maldiciendo al jefe, al trabajo, a la señora que se atravesaba la calle con una vieja carriola, al bebé que iba dentro de la carriola. Maldecía a todo el mundo y hasta sentía mucha taquicardia y estrés. Después, cuando sus amigos le enviaron vía WhatsApp el video del primer gol del partido, se enfureció aún más y con ello crecieron también sus ganas de ya llegar a casa. Cuando por fin llegó, su mascota, un perrito hermoso que movía la colita en ese momento con singular alegría al ver llegar a su amo, fue hecho a un lado con un «¡Quítate, perro estúpido!». Su esposa le abrió la puerta de la casa y Roberto, sin siquiera verla, ignoró un «¿Cómo te fue?».
dicho de manera fugaz por su esposa, quien de manera automática recibió el portafolios de Roberto y las llaves que él traía en las manos. Para ese momento faltaban únicamente ya 10 minutos para que finalizara el partido. Roberto continuaba furioso y cuando el marcador final reportaba un 4-1 a favor del equipo contrario de su gusto, Roberto continuaba maldiciendo al jefe por no haberle permitido salir al tiempo y por no haber tenido la oportunidad de ver más que 10 miserables minutos del partido. En esa reunión se encontraba también Arturo, quien era ciego. Arturo le dijo al escuchar el estado de ánimo y la furia de Roberto que no se exaltara, que diera gracias por haber tenido la dicha y la oportunidad de siquiera ver esos maravillosos y extraordinarios 10 minutos del partido, que él hubiera dado lo que fuera por ver al menos no un minuto del partido, sino por conocer el rostro de sus propios hijos o el rostro de sus propios padres, o por tener la bendición de ver un minuto, un amanecer o un atardecer. Tenemos tantos dones que valorar, que apreciar, que a veces nos perdemos en la cotidianidad, en la dinámica del trabajo, en los problemas del día a día, y lo que nos parece que tenemos garantizado por default, lo vemos con tanta simpleza, sin darnos cuenta que el hecho mismo de respirar, de poder ver, de estar vivos y la mayoría de nosotros de contar con los 5 sentidos, y pongo entre comillas la palabra 5 sentidos, dado que, según una de las corrientes filosóficas que ha sido motivo de más de 30 años de estudios por parte de un servidor, el ser humano posee no solo 5 sentidos, sino que muchos otros más de los cuales no somos conscientes y que no podemos siquiera conocer si ni siquiera somos verdaderamente conscientes de los que ya creemos poseer, que no empleamos al 100% y que mucho menos valoramos en su justa dimensión. Pero ese será otro tema. Iniciemos por valorar, por tornarnos cada vez más conscientes de lo afortunados e ilimitados que ya somos, para de esta manera cambiar, transformarnos, y no de manera pasajera, sino modificar de manera permanente nuestra manera de ver y de vivir la vida. Facundo Cabral en alguna ocasión dijo: tienes un cerebro como Einstein, tienes un corazón como Jesús, tienes 2 manos como la Madre Teresa, tienes una voluntad como la de Moisés, tienes un alma como la de Gandhi, tienes un espíritu como el de Buda. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Gracias, Dios, gracias, vida, por todo lo afortunado que ya soy. Gracias, gracias, gracias.